Muchísimas gracias. Gracias por estar acá. Bueno, esta es un poquito la historia de la señora Violeta Parra, que fue una artista chilena y que yo, por ejemplo, por lo menos personalmente, tuve la posibilidad de conocerla a través de una gran cantautora argentina, cantante argentina, a la que cariñosamente le decimos la Negra Sosa, la señora Mercedes Sosa, que versionó algunos temas de ella. Aunque Mercedes Sosa fue una de las grandes de Argentina, Mercedes no tiene ni un solo tema que sea de ella, no es autora, pero sí tomó las mejores canciones del cancionero latinoamericano y los promocionó por el mundo. Entre ellas, las canciones de Violeta Parra. Violeta Parra fue una mujer que nació un 4 de octubre de 1917 en San Carlos, en Chile. Tuvo 10 hermanos, eran 10 hermanos ellos. Su mamá tuvo primero 2 hijos de su primer compromiso, después conoció al papá de Violeta, un profesor, y pasó su infancia, profesor y músico él, y ella era modista. Con los primeros años de Violeta las pasó en zonas rurales, se enfermaba frecuentemente, entre ellos un ataque fuerte de viruela que le agarró a los 3 años, por lo que le quedó marcada la cara. Y vivían en una zona muy pobre, ¿no? Donde no alcanzaba para comer. Violeta empezó sus estudios primarios y cuando tenía ella más o menos 8 años, entre 8 y 9 años, empieza a tocar la guitarra. Pero antes de eso, con sus hermanos, que todos mostraban bastantes aptitudes artísticas, copiaban a los circos que pasaban por la ciudad, por donde ellos estaban, copiaban algunos de los números de ahí y los hacían para sus compañeros de la escuela. Si les cobraban una monedita, lo que sería hoy, no sé, 10 céntimos, para apoyar a sus padres con la alimentación, básicamente, ¿no? Violeta su mamá juntaba retacitos de tela chiquititos, los pegaba uno con otros y con eso les hacía ropa, porque tampoco tenían para comprarse ropa. Hay una anécdota cuando empecé a hacer la investigación de esta mujer increíble, que al lado había un horno, una panadería. Entonces cuenta la señora de la panadería, que ya debe haber fallecido, pero era una señora cuando hicieron la entrevista grande, más de 100 años tenía, que Violeta iba con su guitarra a los 9 o 10 años con su hermana y le tocaban a la señora de la panadería, del horno, unas canciones y le decían: ¿me das unos pancitos? Y así fue transcurriendo su vida. Dejó la escuela, se dedicó a ayudar en las tareas del campo. Luego, cuando crece un poquito más, invitada por su hermano, Nicanor, va a Santiago de Chile, ya un adolescente. Empieza de vuelta a estudiar para poder terminar sus estudios primarios y se da cuenta que en realidad lo que quiere hacer es cantar. Así que deja la escuela y se dedica a cantar por los restaurantes, los bares, por donde la dejaban tocar, los buses, los trenes, y con esto ayudaba a su familia. Cuando estuvo cuando realmente como comienza ya una etapa de cantante profesional, en Santiago empieza a cantar las canciones de la época, las canciones que todos querían escuchar, los hits. Hoy serían reggaetón o no sé qué cosa, ¿no? Pero algo que a la gente quería escuchar. Es un paralelismo, no van a creer que Violeta tocaba reggaetón, pero digamos, es un paralelismo, ¿no? Lo que la gente quería escuchar en ese momento, lo que estaba de moda, lo que ella cantaba y le podía dar algunas monedas para seguir viviendo. Entonces, en 1937 arranca profesionalmente ya como cantante. Y el siguiente año
conoce a Luis Cereceda Arenas, que era un obrero ferroviario, su primer esposo, con el que tiene sus 2 primeros hijos. Está 10 años casada con este hombre, tiene esos 2 primeros hijos, Isabel y Ángel. Y en ese tiempo de vida un poco más familiar, ella seguía haciendo cosas. Estaba metida en algo de teatro, seguía tocando en los barcos que estaban cerca a donde ella estaba, en los restaurantes, donde podía y donde la dejaban. Y también, paralelamente, escribía poesía. Pasaron 10 años así, pero eran otras épocas. Y Cereceda estaba buscando como una familia un poquito más tradicional, ¿no? Una familia un poco no tan compulsionada por los procesos creativos de Violeta. En esa época ella conoce también, a través de este obrero ferroviario que era comunista, digamos, el tema político. Se empieza a involucrar con la política. Y ayudan en una postulación presidencial alguien que se llamó Gabriel González Videla. Apoyaron en su proceso, el hombre ganó, llegó al poder, y cuando llegó al poder anunció que a partir de ese momento estaba prohibido el partido en el que ella trabajaba. Así que todos lo odiaron. Es la historia de los pueblos igual latinoamericanos, ¿no? Desde que parecen una cosa y después se transforman en otra. A este hombre lo empezaron a llamar el traidor. Bueno, ella se desilusionó mucho con todo este tema y finalmente se separa de Cereceda, porque Cereceda buscaba una mujer, digamos, más mujer, más que esté en la casa, que no esté dando vuelta tanto con su guitarra, que esté una familia más tradicional. Entonces se separan. Al siguiente año de separarse, en el 49, nace su tercera hija. Y a los 3 años, la 4ª hija de Violeta. Ella sigue simultáneamente haciendo cosas de arte, de teatro, empieza a hacer cosas en arpillera, esculturas. Y cuando se separa de su primer esposo, su hermano Nicanor, el antipoeta, le sugiere que lo que ella tendría que hacer es una recopilación de la música popular campesina. Entonces ella se empieza a involucrar, y en este quehacer de la investigación hay un video muy lindo de su hijo contando esta experiencia, ¿no? Dice que iban con un grabador más o menos de este porte, que pesaría como unos 10 kilos, y a veces caminaban largas horas, porque en esa época, imagínense, hace casi 80 años, no había carreteras, no había. Entonces a ella le decían: allá hay una señora que canta tal cosa, y ella allá iba, pero tenía que cruzar a veces horas y horas caminando sola, iba con su hijito, arrastrando ese grabador, y cuando llegaba al lugar le preguntaban quién era la cantora o el cantor, iba hasta ahí, grababa la canción. En ese quehacer de recopilación, que no fue poco, porque fueron más de 3.000 canciones campesinas, imagínense, 3.000, o sea, una barbaridad. Había otros recopiladores también en esa época, pero los otros recopiladores se encargaban de conseguir esas recopilaciones, llevarlas a la universidad, y ahí hacían algo más académico sobre el tema. Ella lo que hacía era, además de hacer este proceso, empezar a popularizar todas esas canciones del campo, del interior, que estaban abandonadas ya, estaban como a punto de extinción. Y entre eso, lo que hizo fue, puso un programa de radio, Canta con Violeta, y ahí ella empezó a difundir todas estas canciones campesinas que no tenían otro espacio públicamente, ¿no? O sea, para mostrarse,
Este trabajo que ella hizo de recopilación, que fue inmenso, y con este programa la llevaron a ganar un premio muy importante. Ese premio la llevó, quiero buscar el nombre del premio porque soy mala recordando esto, Caupolicán se llamaba, y era a la mejor folclorista del año. Después de esto la invitan a otros países, la invitan a Europa, y llega al Festival Juvenil de Varsovia. Empezó a recorrer Europa, sus hijos estaban en Chile, ella estaba en Europa, y hizo un montón de cosas muy importantes. Una de las cosas que les quería contar, una anécdota, es que había dos, una graciosa y una no tanto. Una, que ella va a un lugar y le dicen que hay un hombre que cantaba para los niños cuando mueren. En el campo, yo no sé si acá esto hace muchos años era igual, pero cuando moría un niño bebé chiquitito, lo que hacían era le armaban, digamos, todo como un altar donde ponían el cuerpito del niño y lo decoraban con flores, con cosas bonitas, cantaban canciones y se creía que los padres, los familiares no tenían que llorar, porque si lloraban, las alitas se le mojaban y no podían subir al cielo. Entonces había un cantor muy popular que cantaba en todos los velorios y llega ella con un conocido de este hombre, ¿no? Entonces llega y le dice, mire, yo quisiera que usted me cuente cómo eran las canciones, me la cante para que yo la pueda registrar. Y el hombre le dice, no, yo no puedo. Pero mal, ¿no? O sea, al choque un poco. Y ella dice, pero por favor, usted no sabe, usted tiene un tesoro, por favor compártalo conmigo para que yo lo pueda difundir, para que yo... no, yo no voy a cantar. Entonces el que acompañaba a Violeta le dice, bueno, que se lo va a llevar a la tumba. Y entonces este hombre se molesta y le dice, ese no es asunto suyo. Dice, bueno, entonces no seremos más amigos. Nunca lo fuimos, le dice el hombre, ¿no? Pero mal. Entonces la señora de este hombre entró para dentro de la cocina, Violeta la sigue a la cocina, y cuando llega a la cocina le pregunta qué cosa está pasando, ¿no? Porque no entendía. Y le cuenta que hace menos de un año ellos perdieron una nietita, la regalona de la familia, y que el hombre prometió que nunca más iba a volver a cantar. Porque si Dios era capaz de arrebatarle a un ser tan querido, pequeño, entonces él nunca más iba a volver a cantar. Bueno, finalmente la consiguió la canción por otro lado, o sea, en otro momento sería, pero para ella fue muy significativo eso, ¿no? Porque comprendió también la dureza de lo que le estaba pasando al hombre. Y otro, que dicen que ella llega a un lugar y ese hombre le iba a obsequiar algunas canciones, y entra así maltrecho, mal vestido, y le dice, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Violeta? Dice, yo soy buscador de minas. Y entonces ella dice que se sonríe, le dice, ¿sí que usted es buscador de minas? Sí, dice, ya encontré como 2, dice. Y le dice, disculpe mi curiosidad, ¿no? Pero si usted encontró 2 minas, qué raro que no esté vestido de otra forma, o que, no sé, qué. Y entonces dice que él le responde, no, es que a mí solo me gusta encontrarlas, pero yo no las exploto. Entonces, en ese recorrido, ¿no?, de aprender mucho del mundo campesino, de su cultura, fue increíble, y hizo esta recopilación de más de 3.000 canciones. Luego de eso, viaja a Europa, empieza a mostrar la música, y cuentan otros amigos de la época que cuando ella llega, se instala en Francia, y cuando ella llega ahí, todos pensaban que era una pesada, porque claro, en esa época ellos cuentan que había un lugar de latinoamericanos donde había de todas partes, de Colombia, de Argentina, de Perú, de Chile,
y que cantaban canciones como estas de se va el caimán se va para la Barranquilla. Entonces morían de risa, tomaban. Entonces cuando ella empezó a ir a ese lugar, los hacía callar, ¿no? Les decía silencio, que voy a hacer algo importante, silencio, tienen que prestar atención. Y por ahí se mandaba con una cueca o se mandaba con alguna canción popular del interior del país. Entonces dice que todos decían, oh, ya viene esta chilena pesada que nos quiere hacer callar, ¿no? Que estamos de fiesta y el mismo hombre que contaba esto decía, es que ella la tenía clara. Nosotros nos dimos cuenta años después que lo que ella hacía estaba bien y nosotros en ese momento no lo apreciábamos. Bueno, después de su primer matrimonio se casa con otro hombre que es mueblista y tenor. Con él tiene sus otros 2 hijos, como le dije, ella estaba en Europa. Su hija, la tercera hija, tenía 2 años y le llega una noticia. Estando ella en Europa, le dicen que su hijita acababa de morir. Y para ella volvió a tomar sentido aquella canción que un campesino no le quería compartir hacía tantos años. Yo voy a compartir con ustedes ahora esa canción que para ella resonó cuando se acababa de morir su hija. Ya se va para los cielos ese querido angelito a rogar por sus abuelos, sus padres y hermanitos. Cuando se muere la carne, el alma busca su sitio adentro de una amapola o adentro de un pajarito. La tierra lo está esperando con su corazón abierto. Por eso es que el angelito parece que va despierto. Cuando se muere la carne, el alma busca su centro en el brillo de una rosa o de un pececito nuevo. En su cunita de tierra lo arrullará una campana, mientras la lluvia le limpia su carita en la mañana. Cuando se muere la carne, el alma busca su diana en el misterio del mundo que le ha abierto su ventana. Las mariposas alegres de ver al bello angelito alrededor de su cuna le caminan despacito. Cuando se muere la carne, el alma va derechito a saludar a la luna y de paso al lucerito. ¿A dónde se fue su gracia? ¿A dónde se fue dulzura? Porque se cae su cuerpo como una fruta madura. Cuando se muere la carne, el alma busca en la altura la explicación de su vida cortada con tal premura, la explicación de su muerte prisionera en una tumba. Cuando se muere la carne, el alma se queda a oscuras.
Bueno, era difícil ser un tipo de mujer como el que era ella en la época que le tocó vivir. Así que con su segundo esposo, no con Cereceda, con el segundo esposo, tampoco funcionó mucho la cosa. Después de enterarse, por supuesto que en esa época no era como ahora que podemos mandar un WhatsApp y enterarnos, sino que ella se enteró como a los 2 meses por una carta que había llegado a Francia, lo de su hija. Así que decidió quedarse por Europa, recorrer, ver, promocionar la música chilena. Y en ese momento hubieron unas revueltas en Chile en la que uno de sus hermanos cae preso, Roberto. Ella estaba en Europa, estaba precisamente en Francia. Al tiempo de que pasara lo de su hija, llega otra carta, y esta vez la carta dice que está preso su hermano. Entonces, casi espontáneamente, ella escribe una canción que se llama La Carta, y que yo ahora voy a compartir con ustedes. En otra versión. Imagínense que ustedes están muy lejos de su patria, que de repente llega una carta en la que dice que arrastraron por la calle a su hermano y lo llevaron preso por pedir algo que para ella era totalmente justo. Por el correo temprano, y en esa carta me dicen que cayó preso mi hermano, y sin lástima con grillos por la calle lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa, también voy sargento, sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, lo molesta la milicia, sí. De esta manera pomposa quieren conservar su asiento los que están en el Senado sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos, sí. Habráse visto insolencia, barbarie y alevosía de presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene con las 2 manos vacías, sí. La carta que he recibido me pide contestación. Yo pido que se propague por toda la población, que León es un sanguinario en toda
Después de un largo tiempo por Europa, difundiendo la música chilena, Violeta vuelve a Chile. Funda, entre muchas cosas, el primer museo de música folclórica, desde una universidad donde la contratan para trabajar. Recorre todo Chile, haciendo música, conferencias, dando clases. Y en 1960 conoce a Fabre Children, que sería su gran amor. Se va a convertir en su gran amor, el amor de su vida. Él era antropólogo, tocaba vientos. Ella lo conoce un día de su cumpleaños y a partir de ese momento viven juntos varios años. Viaja a Argentina, hace allí funciones en teatros, funciones en TV, graba un disco que lo prohíben y que no se distribuye. Al siguiente año se junta con sus dos hijos, con dos de sus hijos, y vuelve a ir a Europa. Esta vez ya con un poco más de conocimiento del caso, se instala de vuelta en Francia, aunque recorre gran parte de Europa. Y como era una mujer con determinación, fue la primer latinoamericana en poder exponer de forma individual una obra en el Museo del Louvre. Cuenta su hijo que cuando llegó, ella se enfermó y entonces empezó a hacer arpilleras, pero de autodidacta, porque no tenía esa formación en nada, pero sí sabía que lo que tenía era valioso. Entonces empieza a hacer arpilleras y contando, este es un campesino, este es un amigo argentino, este es tal cosa, y arriba les hacía unos dibujos, algo que salía de las cabezas, que ella decía que eran su alma de esas personas. Entonces empezó a hacer un montón de arpilleras, y dice que su compañero le decía, nos van a aplastar ¿para qué haces tanto? Y ella le dice, porque lo voy a presentar en el Louvre. Entonces él se rió, porque era algo impensado, imposible, o sea, ni siquiera en esa época un artista latinoamericano, ni siquiera uno varón, reconocido, había llegado a eso. Entonces para él era imposible. Pero ella le dijo que sí, ¿no? Y se acercó con toda su obra. Y cuenta el hijo que la había acompañado, que ella tiró las arpilleras, le empezó a contar qué cosa era, este es un campesino, esta es su alma, es de este color por tal cosa, esta soy yo, y que dice que el director del Louvre estaba era una mezcla entre que no podía creer lo que estaba sucediendo, que como esta campesina tenía esa desfachatez de mostrar eso y decir que lo tenían que presentar ahí, pero que a la vez entendía que lo que tenía era valioso. Entonces estaba desconcertada. Bueno, le dice que le van a dar la contestación en 2 meses, cuando se terminen de reunir y decidan si sí o no. Y ella le pregunta, ¿pero a usted le gustó? Y dice que él no le respondió nada. Y ella se molestó, ¿no? Juntó sus cosas y se fue. A los 2 meses le dijeron que sí, que había quedado. Entonces hizo una muestra individual de un artista latinoamericano por primera vez en el Museo del Louvre. Yo pienso que esto debe haber sido algo así. ¿Ven esto? Este es mi hermano, Roberto, y esta es su alma.
Lo hice sin boca porque no puede hablar, porque si habla va preso. ¿Le gustó o no? Mi obra tiene que ser presentada acá. Violeta siguió el recorrido por Europa mostrando sus diferentes artes. Hacía arpilleras, hacía esculturas en alambre, óleos, poesía, música, teatro. Después de un tiempo, ella quería volver a su tierra y tenía un gran sueño, que ella iba a volver con todo este conocimiento, con toda esta información, con toda esta valoración, y que iba a poner una universidad nacional del folclore. Empezó a tocar puertas a las municipalidades, a las alcaldías. ¿Y qué se imaginan? Decían lo que dice Milei ahora: no hay presupuesto, no hay plata. No hay plata, no hay plata, no hay plata, a 1, a 2, a 10, a 15. En ese transcurso ella hace una función para un ministerio y cuando termina de cantar le dicen que, o sea, primero le dicen que sí, que le van a pagar todo, y cuando termina de cantar le dicen que no hay plata. Y lo habían hecho, todo ese festival, yo la entiendo, habían hecho ese festival en una carpa gigante. Entonces le dicen: mira, no tenemos para pagarte, pero lo que podemos hacer, si vos querés, es darte la carpa. Y ella dijo: sí. Dijo: listo, ahí tengo mi universidad. Y empezó a golpear puertas otra vez para tener un terreno donde poder hacer esto. 1, 2, 15 lugares, hasta que alguien le dio bolilla y le dijeron: bueno, mira, tenemos un terreno que es más cerca del centro, pero tenemos este que es en La Reina, pero era como un lugar rural, ¿no? Ella dijo: no, tiene que ser acá. Y sí, va a venir gente, y yo voy a hacer empanadas, y vamos a hacer vino, y vamos a charlar, y vamos a compartir música, poesía. Acá se va a llenar de gente. Es imposible que no venga, porque la gente necesita de la cultura y del arte para poder sentirse vivo. Es imposible que no. Pero lo que pasó es que las cosas mediáticas eran otras, y las cosas que vendían eran otras. Y al principio funcionó durante un tiempo, y ella se encargaba de todo. Se encargaba de la escenografía, se encargaba de hacer las empanadas, se encargaba de calentar el vino, se encargaba de cantar, se encargaba de conseguir los artistas. A veces sacaba préstamos para pagar a los artistas que venían, porque decían: los artistas hay que pagarles bien. Un tiempo. Y en ese momento ella tenía muchas fuerzas, muchas luces, estaba muy bien también con su compañero. Fue el momento en que nacieron las mejores canciones, las que nosotros conocemos del cancionero de Violeta. Por ese momento, que ella tenía todavía tantos sueños, sonaba o nacía esta canción. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias
que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, ladridos, malditos chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de todos que es el mismo canto y el canto de ustedes que es mi mismo canto. Gracias a la vida, gracias a la vida. Siguió insistiendo con su carpa y por allí pasaron grandes artistas latinoamericanos, muchos, entre ellos Víctor Jara, que era su gran compañero, pero un montón de otros lugares, de otros países. Y entre esos músicos, artistas que llegaron también unos hermanos bolivianos que hacían música andina y que conquistaron de alguna forma el corazón de Fabré. Fabré se va para Bolivia y ella se queda un poco triste. Violeta tenía, o sea, no era la primera vez, Violeta tenía episodios de depresión muy fuerte, tuvo 2 intentos de suicidio previo a eso. En el segundo intento de suicidio, y con estos amigos que habían llegado de Bolivia, Fabré se asusta y decide irse a Bolivia solamente con su quena y su cámara de fotografías. Ella queda destruida, sigue intentando igual, sigue poniéndole fuerza a esa carpa para que nazca, para que crezca, pero no, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, sumado al problema con su pareja, decide viajar a Bolivia y cuando viaja a Bolivia encuentra que Fabré está casado con otra mujer. Entonces, Violeta escribe Rum Rum se fue para el norte. En un carro de olvido, antes de la playa de una estación del tiempo, decidido a rodar. Run Run se fue para el norte, no sé cuándo vendrá. Vendrá para el cumpleaños de nuestra soledad. A los 3 días cartas con letra de coral, me dice que su viaje se alarga más y más. Se va de Antofagasta sin dar una señal y cuenta una
una aventura que paso a deletrear. Ay, 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 de mí. Al medio de un gentío que tuvo que afrontar un trasbordo por culpa del último huracán. En un puente quebrado cerca de Vallenar, con una cruz al hombro, Run Run debió cruzar. Run Run siguió su viaje y llegó al Tamarugal. Sentado en una piedra se puso a divagar, que si esto, que lo otro, que nunca, que además, que la vida es mentira y que la muerte es verdad. Ay, 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 de mí. La cosa es que una alforja se puso a trajinar, sacó papel y tinta, un recuerdo quizás, sin pena ni alegría, sin gloria ni piedad, sin rabia ni amargura, sin hiel ni libertad. Vacía como el hueco del mundo terrenal, Run Run mandó su carta por mandarla nomás. Run Run se fue pa'l norte, yo me quedé en el sur, en medio hay un abismo sin música ni luz. Ay, 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 de mí. Maldigo del alto cielo, la estrella con su reflejo. Maldigo los azulejos, destellos del arroyuelo. Maldigo del bajo suelo, la piedra con su contorno. Maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto. Maldigo los estatutos del tiempo con sus bochornos. ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo la cordillera de los Andes y de la costa, maldigo toda la angosta y faja larga de tierra, también la paz y la guerra, la franco, lo veleidoso, maldigo lo perfumoso, porque mi anhelo está muerto. Maldigo todo lo cierto y lo falso con lo dudoso. ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo la primavera con sus jardines en flor, y del otoño el color yo lo maldigo de veras, y la nube pasajera la maldigo tanto y tanto, porque padezco un quebranto. Maldigo el invierno entero con el verano sincero, maldigo lo santo con lo profano. Grande será mi dolor. Maldigo la solitaria figura de la bandera, maldigo cualquier emblema, la Venus y la Araucaria, el trino de la Canaria, los cosmos con sus planetas, la tierra y todas sus grietas, porque me aqueja un pesar. Maldigo del ancho mar sus puertos y sus caletas, grande, grande será mi dolor. Maldigo luna y paisaje, los pueblos y los desiertos, maldigo al muerto por muerto y al vivo de rey a paje. Las aves con sus plumajes, las maldigo a sangre fría, las aulas, las sacristías, porque me aflige un dolor. Maldigo el vocablo amor con
toda su brujería. ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo por fin lo blanco, lo negro con lo amarillo. Obispos y monaguillos, ministros y predicantes, yo los maldigo cantando lo libre y lo prisionero, lo dulce y lo pendenciero. Yo pongo mi maldición en griego y en español por culpa de un traicionero. ¿Cuánto será mi dolor? Un 5 de febrero de 1957, Violeta Parra decide dejar este mundo físico, pero nos deja toda su arte, toda su poesía, toda su valentía, y también nos deja una lección, que el arte, la poesía, los artistas, nos tenemos que ayudar ahora que estamos vivos, alguien que escribe ahora, no cuando se muere. Porque mientras tanto la persona está luchando fuertemente para poder sacar adelante proyectos, sueños compartidos. Y cuán diferente podrían ser las cosas si a veces, en vez de mirar para otro lado, apoyáramos esos proyectos y esas situaciones y la cultura. Entonces es ahora. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final, gracias por haberme aguantado. Y nada, yo voy a pasar humildemente mi gorra, el que desee, quiera y pueda colaborar, buenísimo, el que no, no pasa nada, que tengan una hermosa noche y ojalá podamos darnos cuenta de todo lo que tenemos a diario y a veces no valoramos. Mi mamá se murió hace menos de 1 mes y medio y yo me doy cuenta de que cada día que me levanto tengo una nueva oportunidad. Puedo vivir un día más, comer, bañarme con agua caliente, trabajar, estudiar, vivir en un país económicamente estable y sin guerras, que es Perú. Entonces, ¿cuántas cosas tenemos para agradecer? Y a veces no nos damos cuenta hasta que ya no lo tenemos. Muchas gracias, esto fue Gracias a la Vida, un homenaje a Violeta Parra.